gente brava. Paul, Nicole, Vanessa, Merly, Mefi, Gadiel, Nicole, Mefi, Gadiel. Ujú. Vamos a conversar. La cuestión es conversar, nomás bajar la guardia. Ya nos falta días para ingresar, las cosas ya están planteadas. Es inadecuado estar a full, ¿no? Sí, no, tranquilo, ya está. Ya. O sea, las cosas están dichas. ¿Has visto el examen? Vamos a comentar más tarde eso, así que tranquilo. Eh, ¿Cómo estás de ánimo? Conversemos, conversemos. Quiero hablar contigo. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo estás de alegría y tristezas? ¿Cómo estás? Mente positiva. Sí, mente positiva. Mente positiva. Ya tienes el material, ¿no? Tienes el material, ¿no? Tú vas a ingresar por lo que sabes. Tú vas a ingresar por lo que tú conoces. No le hagas mucho problema. Relájate un poco, maestro. ¿Ya? No estés tan exigente como quizás en otras oportunidades. Todos pueden ingresar a la universidad, todos, todos, todos. ¿Por qué no podrías ingresar? Pero también es importante entender que este proyecto es un proyecto a mediano o largo plazo. No es un proyecto que se hace en 2 meses, ¿entiendes? Es un proyecto que se hace en un proceso que implica otros ciclos, porque si tú estás en un repaso, es porque de repente has estado antes en otro ciclo anual o un ciclo, no sé, intensivo, semestral. Entonces, es parte de un proceso. Justamente el nombre repaso ya te indica algo, que tú repasas acá. Entonces, quizás una autocrítica que podemos hacer, autocrítica que todos podemos hacer, yo también, claro, es que a veces el repaso lo hemos transformado en un ciclo anual o un ciclo semestral. O sea, en un ciclo donde el profesor tiene que explicar, como si fuera pues anual, es explicar las cosas, ¿no? Y eso, evidentemente, no hay que hacer. Hay que entonces eso mejorar. ¿De acuerdo? Todos, yo también, de hecho. Yo también caí en eso. Pero al final hemos aprendido, ¿no? Y eso es lo que vale. Así que normal, maestro, vamos adelante. Tienes tarea, la clase lo vas a hacer tú más que yo. Y ya de explicarte con manzanas, tienes Platón, ya eso creo que ya está superado, ¿no? Y más tratándose de un joven que tiene tanto acceso a la información, entonces creo que no hay mucho que vuelta que dar. Vamos a hacer una tarea, ¿ya? Voy a compartir el material y ahí vamos a hablar, ¿no? Así que tranquilo. Que más que nada quiero conversar. No quiero estar así explicando filosofía. En San Marcos preguntan lecturas. Lectura. Los textos son importantes. Lectura. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte son 16. Tenemos hasta la pregunta 3. Quisiera que te des unos minutos, unos, no, pues será 5 minutos, ¿no? Hasta las 10 y 10 o 10 y 11, en la cual tú puedes garantizar esas 3 preguntas. Y así iremos uno por uno y conmigo vamos a ver solamente cotejar las claves. ¿Ya? Ya está. Entonces, hazlo, pues, ¿cuál es la clave? Ponte a leer y hazlo, tú solo. ¿Ya? Yo voy a estar acá. Entonces me va para tomarme algo, pero voy a estar acá. De una vez, ponte a leer y dame la clave. Tiene unos 5 minutos. Sí, 5, mientras mato una mosca. Dale, a garantizar las claves.
A ver, vamos a leerlo todos, ¿eh? A ver, dice. Sin duda, nuestras expectativas y por consiguiente nuestras teorías hasta pueden preceder históricamente a nuestros problemas. Pero la ciencia solo comienza con problemas. Los problemas surgen especialmente cuando nos vemos defraudados en nuestras expectativas y cuando nuestras teorías nos enredan en dificultades, en contradicciones. Y estas pueden surgir dentro de una teoría o entre dos teorías diferentes, o como resultado de un conflicto entre nuestras teorías y nuestras observaciones. Además, solo a través de un problema adquirimos conciencia que estamos sosteniendo una teoría. Es el problema el que nos acicatea a aprender, a hacer avanzar nuestro conocimiento, experimentar y observar. Bien. Eh, Karl Popper era un filósofo racionalista. Consideraba de que el conocimiento proviene de la razón. La razón, de modo a priori, nos da teorías, hipótesis, que Popper llama expectativa. Por ejemplo, los seres humanos, sostiene Popper, a priori, asume que todo cuerpo cae al suelo. Todo cuerpo cae al suelo. Toda cosa cae al suelo. Ahora, por eso es que con esas teorías nosotros nos acercamos al mundo. Las teorías son anteriores a los problemas. La ciencia comienza con problemas. Pero ¿cuándo surgen los problemas? Los problemas surgen cuando nos vemos defraudados en nuestras hipótesis. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando encontramos un cuerpo que no caiga. Los científicos esperan que esta bola caiga al suelo. Esa es una expectativa que tiene el científico a partir de una hipótesis que tiene en su cabeza. El científico suelta la bola, pero la bola no cae. Entonces, al no caer, se defrauda la hipótesis, se defrauda nuestra expectativa. Ahora, y la teoría entra en contradicciones y aparece un conflicto entre nuestras expectativas, todo cuerpo cae en dirección a la Tierra, y lo que observamos, encontramos un cuerpo que no caiga. Cuando ocurre esto, recién somos conscientes de que eso de pensar que todo cuerpo cae en dirección a la Tierra es una teoría. Nada más. Y a partir de eso surgen los problemas. A ver, ¿cuál es la clave de la uno? Espérame un minutito, me ha ocurrido una dificultad. Dime la. A ver. Dijo un ratito ya Carlos Piero, apagado. ¿No has tomado atención? Te estoy preguntando hace rato la clave y no me lo quieres dar. Suave. ¿Cuál es la clave? A ver, léelo. Está fácil. Muy bien, María Celeste. Claro, muy bien, María Celeste. ¿Cuál es la clave? Muy bien, Yadira. Muy bien, Sheila.
Primero, ¿cuál es, Estrella? Primero son las hipótesis, que Popper llama expectativas. A partir de las expectativas, nosotros nos acercamos al mundo. ¿Y cuándo surgen los problemas? Los problemas surgen cuando hay un conflicto entre nuestras expectativas, por ejemplo, que todo cuerpo caiga en dirección a la Tierra, con lo que observamos. Cuando ocurre ese conflicto es cuando aparecen los problemas. Por tanto, Estrella, ¿cuál es la clave? Muy bien, Estrella. Muy bien, Estrella. Las teorías expectativas son anteriores a los problemas científicos. Por eso que la clave es beso. Muy bien, Estrella. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál es la clave de la 2? Los problemas en el conocimiento parten de la observación. Es el problema el que nos orienta a aprender, a hacer avanzar nuestro conocimiento, a experimentar y a observar. ¿Cuál es la clave de la pregunta 2? Dedo, muy bien. Dedo. Nos animan a impulsar el progreso de la ciencia. Ahora vamos a garantizar la pregunta 4 y 5. ¿Ya? Después la 3. ¿Ya? Después la 3. Ponte a leer, tienes 5 minutos para que garantice la 4 y la 5. ¿Ya? Nada más, la 4 y la 5. Eso es todo. ¿Ya? 4 y 5. Bien, vamos a leerlo, ¿ya? Dice, si se examina detenidamente, sea históricamente o en el laboratorio contemporáneo, dicha empresa, ciencia normal,
parece ser un intento de meter a la fuerza a la naturaleza en los compartimentos prefabricados y relativamente inflexibles, suministrados por el paradigma. Entre los objetivos de la ciencia normal, no hay ninguno que exija nuevos tipos de fenómenos. Y en realidad, los que no encajan en estos compartimentos frecuentemente ni siquiera se ven. Tampoco entra normalmente entre los objetivos de los científicos inventar teorías nuevas. Y a menudo son intolerantes con las inventadas por otros. Por el contrario, la investigación en la ciencia normal se orienta a la articulación de los fenómenos y teorías ya suministrados por el paradigma. Mira, para entender este texto de Thomas Kuhn, ya vamos a hacer una pequeña explicación, aunque no vendría el caso, pero para que entiendas mejor lo que estamos hablando acá. ¿Ya? Mira. Según el autor, llamado Thomas Kuhn, ya este señor de acá, según Thomas Kuhn, los seres humanos investigamos en torno o bajo la luz de una teoría dominante que se llama paradigma. Por ejemplo, el paradigma o la teoría geocéntrica. ¿Sabes qué es eso, no? En la Edad Media se asumía que el centro del universo era la Tierra. Entonces, todo giraba alrededor de la Tierra, todo. Entonces, la Tierra es inmóvil. El Sol se mueve alrededor de la Tierra. Entonces, esto era una teoría que los astrónomos y los científicos de la época no lo cuestionaban. No lo cuestionaban ni en lo más mínimo, nada. Entonces, era como un armario donde todo ya está, digamos, es como un ropero, ¿no es cierto? Un armario donde ya hay casillas. El Sol se mueve, la Tierra no se mueve. De tal manera que las observaciones que se tienen que hacer tienen que encajar fielmente a ese armario. Tiene que encajar obligatoriamente. Entonces, la investigación que se hace, sostiene Thomas Kuhn, se llama ciencia normal. Entonces, los científicos, cuando hacían sus observaciones astronómicas, tenían que aceptar de todas maneras que el Sol se mueve, de todas maneras. No podían cuestionar eso. Entonces, lo que hacían los científicos es elaborar problemas, plantear soluciones, pero sin romper con ese esquema geocéntrico que se llama paradigma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es el caso de la astronomía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la biología, ¿ya? Por ejemplo, tú sabes que existe una teoría que se llama de la generación espontánea, ¿no es cierto? Entonces, este era un paradigma de la biología antigua. De tal manera que los que aceptaban esta teoría, evidentemente no tenían ni la menor idea de lo que era la evolución. No les importaba tampoco, no lo miraban así. Entonces, digamos, Aristóteles, que era un generacionista espontáneo. Por ejemplo, frente a él, imagínate que Aristóteles viajara en el tiempo en la actualidad y viera el cráneo de un cromañón. ¿Está bien? De un cromañón. Una calavera de un cromañón. Y viera a la vez la calavera, el cráneo de un neandertal. ¿Está bien? Ahí está el neandertal. Un cráneo. Vamos a ver, por ejemplo, por acá un cráneo de un neandertal. Ahí está. Entonces, ¿qué diría el generacionista espontáneo? Entonces, él en su cabeza tiene un esquema que no lo va a cambiar. Ese esquema de la generación espontánea sostiene que las especies no evolucionan. Entonces, es un esquema. Frente a ese esquema, lo que hace el generacionista espontáneo es hacer que estas cosas encajen en ese esquema. Como cuando a veces forzamos que una ropa, una maleta encaje en un armario. Tiene que entrar como sea. Entonces, lo que hacen los científicos, diría Thomas Kuhn, es hacer que las observaciones que se hagan concuerden con la teoría.
Tanto así que si no concuerdan, no es parte de la teoría, como cuando a veces no podemos meter una cosa en un armario y lo sacamos del armario, ¿no? Entonces, los generacionistas espontáneos no ven aquí evolución, no lo ven, porque en su mente está la teoría, precisamente la generación espontánea, que niega la evolución. Entonces, eso dice el texto, ¿ya? Entonces, el texto dice así, a ver, la ciencia normal, que es la investigación que se hace bajo el paradigma, bajo una teoría dominante, parece un intento de meter a la fuerza, ¿no es cierto? Es como a un armario, a la fuerza a los compartimentos prefabricados del paradigma. Entonces, la investigación científica no busca cuestionar el paradigma. La investigación científica lo que busca es hacer que las observaciones encajen con el paradigma. Entre los objetivos de la ciencia normal, de la investigación científica, no se exigen nuevos tipos de fenómenos. En realidad, los que no encajan en los compartimentos ni siquiera se ven. Tampoco es tarea de la ciencia elaborar nuevas teorías. No, no. A menudo los científicos normales, los que investigan bajo el paradigma, son intolerantes a un cambio. O sea, el generacionista espontáneo se vuelve intolerante con aquel que promueve una teoría rival. No, no lo acepto. El geocentrista se mueve geocentrista, no cambia su forma de pensar. Entonces, la ciencia normal se orienta a investigar bajo un paradigma que no cuestiona. ¿Está bien? Entonces, los científicos normales lo que hacen es defender con todo a la teoría dominante. No pueden salirse de eso. ¿Cuál es la clave de la pregunta 4? Casa, muy bien. Giran en torno a los presupuestos del paradigma. A ver, ¿cuál es la clave de la 5? Ah, qué buena pregunta. Dedo. Ajá, muy bien. 5 es dedo. ¿Cuál es la clave de la pregunta 3? A ver, Popper es racionalista. ¿De acuerdo? Racionalista. Popper se enfrenta al círculo de Viena. Hemos hecho eso ya, ¿no? ¿Hemos hecho eso o no hemos hecho? Te pregunto, ¿hemos hecho ese tema de Karl Popper, Thomas Kuhn? Dime con sinceridad. ¿Hablamos eso alguna vez? Sí, en el tema del conocimiento científico, ¿no? ¿O no lo hemos hecho? Ya. Claro. Ya, entonces dime la clave, querida. Porque Popper se enfrenta a una institución. A ver, si es que los que están repasando. ¿Cómo se llama aquella escuela y opuesta rival de Popper? La que propone la verificación. No, pero la institución, hay una institución que es rival de Popper, institución, el imprime la filosofía, seguro, pero la institución, ¿cómo se llama? La institución, así como la Academia Bones es una institución, ¿ya cómo se llama la institución? Cuando habla de ismo, hijita, ismo es una ideología. Se llama el Círculo de Viena. El Círculo de Viena. ¿Ah? El Círculo de Viena. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, Popper es racionalista. Todo racionalista propone como método ¿a quién? ¿A la deducción o la inducción? A ver, responda. Por tanto, la uno ¿qué es? ¿Verdadero o falso? La uno ¿qué es? Rechazó la inducción. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. La 2 ¿qué es? La 2 ¿qué es?
¿Consideró la verificación, la 2? No. Quien propuso la verificación, es, profesor, el Círculo de Viena, precisamente, ¿no es cierto? Quien propuso la verificación es el Círculo de Viena. Claro, muy bien, Jocelyn. Ya. La 3 es verdadero, verdadero. ¿Qué es un enunciado existencial? Un enunciado existencial es una oración que nos informa sobre algo. Por ejemplo, hay duendes, hay fantasmas, hay manzanas. Eso sí no puede ser, lo que puede ser falseado son las leyes de la ciencia. Las leyes de la ciencia, todo hombre es mortal, eso sí puede ser falseado. Es más, el criterio para distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia es precisamente que las teorías científicas pueden ser falsas, pueden ser falseadas. Por eso que la clave es verdad, la 4 es verdadero. Propuso la falsabilidad como criterio para distinguir. A ver, si que te acuerdas, según Popper, una teoría científica puede ser falsa o no. Según Popper, ¿una teoría científica puede ser falsa? Respuesta, ¿sí o no? Claro, las teorías científicas pueden ser falsas. Muy bien, muy bien. Casa, la 3 es casa, la 4 es casa, la 5 es dedo. A ver, ¿cuál es la clave de la 6 y la 7? A ver, hazlo. 6 y 7, dale, 6 y 7. Al toque para acabar. 6 y 7. ¿Listo, gente? Vamos a ver, ¿ya? A ver. De todo esto se sigue con toda evidencia de que la ciudad forma parte de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal político. De manera que el que vive de modo natural y no por el azar de las circunstancias fuera de la ciudad es o bien un ser degradado o bien un ser sobrehumano, como aquel a quien Homero increpa, sin límites, sin ley, sin hogar. Porque un tal hombre es además amante de la guerra. Es como una pieza de juego aislada en el tablero. Qué bacán esta parte, ¿no? Mira, eso preguntaron en San Marcos, en el simulacro.
Para Aristóteles, el hombre es por naturaleza un ser social. La sociedad es una cosa natural. Hoy todo el mundo sabe, bueno, al menos nos dicen así, de que una cosa es la naturaleza, las montañas, el mar, el sol, por un lado, y otra cosa, por otro lado, es la ciudad, con sus calles, sus plazas, su gobierno, etcétera. Son dos cosas distintas, ya, pero para Aristóteles todo es lo mismo, todo es naturaleza. Y así como en un panal de abejas manda una abeja, la abeja reina, digamos, es la que gobierna, en la ciudad es normal que haya gente que mande y gente que obedezca. Mm. Muy distinto de Hobbes, ¿te acordarás de Hobbes, no? Hobbes dice que no. Hobbes era un inglés que decía de que el hombre es un ser social, pero no por naturaleza, sino porque bueno, no le queda de otra, algo así. Mm. Aquel que no vive de forma natural, o es una bestia o es un dios. Un hombre que no vive en una sociedad es amante de la guerra. Es como un peón que está fuera del tablero. ¿Sabes jugar ajedrez, no? El peón tiene sentido cuando está en el tablero. Si el peón sale del tablero, el peón no vale nada. Entonces, el hombre es hombre en su ciudad, como el peón es peón en el tablero. Dime cuál es la clave. Claro. 7, 7. Muy bien, Gabriela. Muy bien, Jean Paul. Muy bien, Ámbar. Casa. Ah, ah. Ujú. Nancy Fraser, vamos a hablar de esta señora. Hemos hablado de ella, no hemos hablado, creo, de Nancy Fraser mucho, ¿no? Mira, acuérdate de esto, ¿eh? De Charles Taylor. ¿De acuerdo? Este señor. Ya, él es un canadiense. Y él dice una tesis fundamental. Taylor dice, el reconocimiento forma la identidad. Eso dice Taylor. Taylor. ¿Ah? Vamos a ver qué encontramos. Ajá. El reconocimiento forma la identidad. Es decir, tu identidad, como tú te consideras un buen estudiante, un mal estudiante, etcétera, un buen jugador de fútbol, un mal jugador de fútbol, una persona conservadora, una persona liberal. Yo me considero profesor tímido, yo me considero alegre, ya. Todo lo que tú te consideras se llama identidad. ¿Cómo se forma la identidad? Según Taylor. La identidad de cada uno se forma según cómo los demás te ven. Te ven, te ven, te ven. Seamos, voy a ser más directo. Si me ven como un mal profesor, entonces yo me voy a asumir como un mal profesor. Así de simple. Entonces, el reconocimiento de los otros hacen que yo forme mi identidad. Por eso que Taylor habla de un reconocimiento falso y un reconocimiento auténtico. Reconocimiento falso o inauténtico es cuando tú ves al otro como un ser degradado. Por ejemplo, cuando vemos, algunas personas ven a las personas de la sierra como salvajes, como ignorantes, ¿no es cierto? Gente, eso es ignorante, ya, ese es un falso reconocimiento. O cuando algunas mujeres ven a los hombres como pervertidos, como mañosos, como machistas, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es un falso reconocimiento, es ver al otro como algo degradado. Eso forma conflictos, forma guerras, así de simple. Entonces, es como que Taylor estuviera vivo y dijera, la única forma de solucionar el problema entre Rusia y Estados Unidos es que ambos se reconozcan como valiosos. Lo que justamente Taylor llama auténtico reconocimiento. Así como hay un falso reconocimiento, hay un auténtico reconocimiento, que es cuando tú ves al otro distinto. Yo soy norteamericano, yo no soy igual que el ruso, evidentemente, somos distintos, pero el ruso es tan valioso como el norteamericano. La mujer es tan valiosa como el hombre. Los de la sierra son tan valiosos como los de la selva, como los de la costa. Ese es un auténtico reconocimiento que permite la multiculturalidad, como ves ahí. Ya, pero ese es Taylor, ¿ya? Nancy Fraser, eh, Nancy Fraser es una filósofa que dice, básicamente la justicia es como una moneda de dos caras.
Una sociedad justa, sostiene esta señora, es una sociedad donde se solucionan los problemas económicos, pero también los problemas sociales. Problemas económicos son problemas de redistribución, por ejemplo, la explotación, la falta de trabajo, la pobreza. Problemas culturales son problemas de reconocimiento, la falta de respeto, el racismo, el sexismo. Entonces, una sociedad justa es cuando se solucionan los dos. ¿De acuerdo? Entonces, sobre ese punto, veamos. Nancy Fraser, a ver, dime la clave de la 8. ¿Cuál sería? Entonces, habla ella del reconocimiento, ¿cierto? Los problemas de reconocimiento son problemas culturales. El racismo, el sexismo. Entonces, para solucionar el problema de reconocimiento sería entendernos a todos como iguales, ¿no? O sea, el hombre es igual que la mujer. Como el cholo es igual que el negro. ¿No es cierto o no? ¿Qué impide el falso reconocimiento? Claro, dedo, ¿no? Dime la clave de la 9. Al toque, al toque. Claro, claro, ¿no? Sí, no hay otra. Casa, muy bien. Casa. Ujú. Entonces, te comento una cosa. Charles Taylor eh, considera la importancia que tiene Rousseau. ¿Ya? Rousseau. ¿Te acuerdas de Rousseau? Rousseau. Entonces, gracias a Rousseau, gracias a Voltaire, gracias a los ilustrados, aparece la política de la igualdad. Es decir, ellos sostuvieron de que el ser humano es valioso por su condición de hombre. Por tanto, bajo ese aspecto, todos somos iguales. O sea, un asiático es igual que un canadiense, es igual que un venezolano, es igual que un argentino, porque todos tienen dignidad. En la Edad Media no había esa igualdad, existía el honor. Los reyes eran personas más honorables que los vasallos, pero ahora ya no. Gracias a estos, ya todos somos iguales porque poseemos dignidad. Eso se llama la política de la igualdad. Sin embargo, pese a que igualmente tenemos dignidad, entonces en ese aspecto somos iguales, a la vez somos diferentes. Porque entenderás que la cultura de un venezolano no es la misma que la cultura de un asiático, la de un ruso o la de un norteamericano. Hay diferencias, sí, somos iguales, sí, pero a la vez hay diferencias culturales, ideológicas. Entonces debe establecer, dice Taylor ya, no solo una política de igualdad, sino que además una política de diferencia, que precisamente la política de diferencia, la política de diferencia permite respetar y mantener las diferencias. Por eso Taylor apuesta porque se mantenga la multiculturalidad, o sea, que cada cultura sea fiel a sí misma. ¿Ya? Hay que establecer leyes que protejan a todas las culturas, sostiene Taylor, todas las culturas, a toda la diversidad. Uh -huh. La política de la diferencia. ¿Cuál es la clave de la 10? Menos se percibe a un anarquista desligado de la cuestión social. La anarquía persigue
el mejoramiento de la clase proletaria en el orden físico, intelectual y moral. Concede suma importancia a la organización armónica de la propiedad, mas no mira en la evolución de la historia una serie de luchas económicas. No, el hombre no se resume en el vientre, no ha vivido guerreando eternamente para comer y solo para comer. La historia lo prueba, claro. Lo que está diciendo al final González Prada es que, a ver, si que se entendió, tú que eres un buen lector, al final, González Prada, ¿qué está diciendo? Que el hombre lucha ¿por qué? ¿Por qué guerrea el hombre? Señor anarquista, ¿por qué guerrea el hombre? Por un valor importante. A ver, no lo dice, pero tú puedes inferirlo, ¿no? ¿Por qué lucha el hombre, según el anarquismo de González Prada? Vamos. ¿Por qué lucha? Mm. ¿Por qué lucha la gente? Ya, pues mejoramiento, pues, ¿de qué tipo? Maestro. Yo cuando te pregunte algo, vamos a conversar, ya fue. Yo cuando te pregunte algo, tú respóndeme con respuestas, no me respondas con preguntas, porque al final, este, estamos conversando, es como un diálogo, esto no es un examen oral, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo el texto es que los seres humanos luchamos por la libertad. La libertad. Eh, Tú sabes que el Perú, diría González Prada, es una colonia de Estados Unidos. Tú sabes eso. Yo no tengo el dato exacto, te confieso, pero tú sabes que en el Perú hay bases norteamericanas, ¿no? Bases, hay bases. Hay como cuarteles del ejército norteamericano en el Perú. Y ellos dicen de que están acá para luchar contra las drogas, contra las drogas. Entonces, en todos estos años en cual estas bases norteamericanas están en el Perú, ¿han solucionado el problema del narcotráfico? No, no han solucionado el problema del narcotráfico. Sigue habiendo narcos. ¿No te parece bastante raro, hablando de narcotráfico, no te parece bastante raro, así rarísimo, que siempre cuando se dice, vamos, hemos capturado un narco, el Chapo Guzmán, ¿te acuerdas del Chapo Guzmán, que era un mexicano? Ya, ok. ¿No te parece bastante raro que nunca se capture a un narco estadounidense? O sea, siempre los narcos son colombianos, peruanos, mexicanos, ok, pero ¿no te parece bastante extraño, muy raro, ¿no? Que no haya ningún gran narco estadounidense? ¿No es cierto, no? De esa nacionalidad, que haya nacido ahí, que haya sido capturado, no sé, en Nueva York, siempre en México, siempre en Colombia, siempre en Perú, pero nunca en Estados Unidos. ¿No te parece bien raro? A mí sí me parece rarísimo, extraño. Qué raro, ¿no? Que no haya narcos estadounidenses, siendo Estados Unidos
el mayor consumidor de drogas del planeta Tierra. ¿No te parece? Claro, no tengo pruebas para decir que hay narcos norteamericanos, ¿no? No tengo ninguna prueba, pero también tú tienes capacidad de razonar, ¿no? De pensarlo, ¿no? ¿No es cierto? ¿No te parece extrañísimo? Entonces, y más aún, cuando viene el ejército de Estados Unidos, viene y dice, venimos a, venimos a ayudarlos contra la lucha contra las drogas. ¿No es cierto o no? Y nunca solucionan nada. Nunca solucionan nada, nunca, nunca. ¿Cuál es el país, el mayor productor de drogas en el mundo? A ver, ¿cuál es el mayor productor de drogas en el mundo? ¿Te la sabes o no? A ver, señor ingresante a San Marcos, ¿cuál es el país mayor productor de drogas en el planeta Tierra? El récord mundial, así, Colombia. Muy bien, sí sabes. Y tampoco han ayudado, y eso que Colombia es más sirviente de Estados Unidos que Perú. Y tampoco han ayudado, tampoco ha aumentado su producción de droga. Averíguate, es normal, es totalmente normal que en Colombia todos los políticos estén metidos en el narcotráfico. Ya ni siquiera la gente se sorprende. Ni siquiera la gente se sorprende. Es normal que el político sea narco. O sea, no es, no. ¿Y cuál es el problema? Es como que venden pan afuera de la casa, ¿no? ¿Qué problema tiene una panadería? Hasta ese punto. Entonces, podemos a partir de ahí inferir, como González Prada, que las bases estadounidenses que están en el Perú y en Colombia y en otros países no están para luchar contra el narcotráfico. Entonces, ¿para qué están? Si no están para luchar contra el narcotráfico, ¿para qué están? ¿Para luchar contra la delincuencia, contra los pirañas que nos roban el celular en la calle? ¿Para qué están? No se me ocurre ahorita una respuesta, ¿no? ¿Para qué están? Por ejemplo, Julio dice para ayudar al narcotráfico, para desviar la atención, para hacer espías también pueden ser o no. Espías, para hacer espionaje o no. También puede ser, no, estamos especulando seguro. Entonces, esa es una prueba de que nuestro país no es una sociedad libre. Somos independientes, mentira, pues. Entonces, eso dice González Prada. Entonces, los hombres no luchan por la panza, luchan por la libertad. Interesante, ¿no? González Prada. Interesante, ¿no? Ahora, a raíz de la guerra, se ve claramente, por ejemplo, Sheila nos dice, ¿no? Sheila dice, por ejemplo, ustedes van a ser universitarios de acá a un mes y ya no los vamos a ver. Y quisiera hablar con ustedes porque ya, pues, estos temas. Entonces, estas cosas tú tienes que verlo en la universidad. Mira, para que te des una idea, tú te vas a San Marcos, yo estudié filosofía en San Marcos, en la Facultad de Letras. Y tú te vas a filosofía o conoces patas y te van a hablar de quién, de pragmatismo, te van a hablar de Peirce, te van a hablar de James, te van a hablar de Strawson, te van a hablar de Putnam, que quizás son filósofos que no hemos escuchado acá en la academia. Acuérdate, Strawson, Putnam, Rorty, Peirce, el único que has escuchado es James, un poquito. Esos filósofos que un sanmarquino promedio admira, un estudiante de San Marcos promedio admira, ¿de qué país es? ¿De qué país crees que es? ¿De qué país crees que son esos filósofos? Pregúntale a un sanmarquino de tercer año. ¿Tú conoces a Hilary Putnam? Putnam, de Estados Unidos. Sí, Putnam, sí. Peter Strawson, claro, Strawson, sí. ¿Y de dónde son esos tíos? De Estados Unidos. O sea, la dominación no es solamente es económica, también es cultural. También te ha puesto un chaufa. Pregúntale a un samarquino de filosofía, claro, de cuarto año, ¿quién es Peter Strawson? Sí, un gran filósofo. No entiende lo que escribe Strawson, pero lo admira. Y si estoy acierto, me invitas un chaufa cuando me veas. Profe, tenía razón.
Acá los de San Marcos admiran mucho a esa gente, sí, claro. Los llaman como grandes filósofos, claro. O sea, estamos dominados, ¿no? Y ni hablar, ¿eh? Tú te vas y apuesto, no tengo pruebas, no tengo tantas pruebas porque, porque no conozco otras carreras, pero apuesto, querida Ariana, apuesto una hamburguesa, sin pruebas, en ese punto sí no tengo pruebas, pero apuesto una hamburguesa sanmarquina, que lo mismo ocurre en otras carreras, educación, psicología, economía, contabilidad, sobre todo en las tres primeras. Estoy seguro que también los psicólogos favoritos de los muchachos de San Marcos de cuarto año son norteamericanos. Los economistas también. Estoy seguro. No tengo pruebas, pero apuesto. O sea, son sus ídolos. Estamos fregados. No podemos pensar por cuenta propia. Bien, bien. El anarquista persigue el mejoramiento de la clase trabajadora en todo aspecto. Aprecia la organización, ¿está bien? Pero él considera de que la humanidad no progresa solo por la economía, no. Los que dicen que la humanidad progresa por la economía es el marxismo. Pero los anarquistas dicen no es lo económico, ok, pero no es solo lo económico, hay algo más. Por eso dicen, ¿no? El hombre no solo piensa en comer, y la historia lo demuestra. El hombre también busca, acá faltaría, ¿no? La libertad. O sea, ¿qué diferencia, según el texto, claro, entre un marxista y un anarquista? Porque los dos consideran defender a la clase obrera. Es que el marxismo, en líneas generales, considera de que la lucha es básicamente económica. En cambio, el anarquista sostiene que existen valores, como ¿qué valor? La libertad. Valor que trasciende el económico, estimada Ariana. Ah, ya, Ariana me pregunta, ¿a usted le gustaban esos filósofos? Cuando tenía un grado de alienación en San Marcos, sí. Confieso eso y es mira de piedra. Pero felizmente fue poco, pero sí llegué a admirarlos también, ¿sí? Porque es tan fuerte eso que sí, sí, Ariana, un poco, sí, sí. Pero mis patas eran ya enamorados, claro. Pero luego me di cuenta que es una tontería, que esa gente no dice nada interesante. ¿Cuál es la clave? Mm, ¿Cuál es la clave? ¿Qué se puede inferir? A decir del autor del texto, es fácil, no hay otra, claro. 2 y 13. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. A ver, Yamile, lo pasé bien rápido. Si estaba hace rato, quería Yamile, pero toma atención. Te estaba pidiendo la clave, esa pregunta, Yamile. Vamos a leerlo, Yamile. ¿Cuál es la clave, Yamile? ¿Cuál es la clave de la pregunta 11? Estamos relajados hoy día. Hoy estamos relajados. Muy bien, Yamile. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes.
si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia, que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Es por esta razón, porque la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente. Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni a cálculo de intereses sociales. Muy bien, a ver. Acá John Rawls habla acerca, hace una comparación entre la importancia de la justicia en el campo de la sociedad, como también es importante la verdad en el campo del conocimiento. Entonces, él hace como una analogía, ¿no? Y él dice, una teoría científica, una teoría cualquiera, una teoría X, por muy bonita, por muy elocuente, por muy clarita, por muy divertida que sea, si es falsa, tiene que ser criticada o choteada. O sea, la validez de una teoría radica en su veracidad, no tanto de que sea clara, que sea bonita, etc. Si no es verdadera, se le cuestiona. Algo similar ocurre con la justicia. De igual modo, en una sociedad puede haber leyes e instituciones ordenadas, eficientes, muy dinámicas. Pero si las leyes e instituciones son injustas, hay que cambiarlas o abolirlas. Entonces, lo fundamental de una ley y de una institución social es que sea justa, no que sea bonita, no que sea eficiente. ¿Ya? Por eso, cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia, que no puede basarse ni siquiera en el bienestar de la sociedad. Aquí, John Rawls está criticando a los utilitaristas. Recuerda que el utilitarismo es un movimiento que dice que algo es bueno si beneficia a la mayoría. ¿No es cierto o no? Ya. Una vez puse este ejemplo. Yo recuerdo, voy a repetir el ejemplo. Por ejemplo, un desalojo, ¿no? El alcalde desaloja a un grupo de ambulantes. Si bien ese grupo de ambulantes, que son pocos, salen perjudicados, al beneficiar a la mayoría, esa medida es justa según el utilitarismo. No Rawls. Rawls se opone a eso. Por eso, la justicia no puede, ni siquiera, no tiene nada que ver con el bienestar. Por esa razón, porque la justicia niega que el perjudicar a algunos es justo porque beneficia a la mayoría. No. La justicia no la es como lo entienden los utilitaristas. No. Justicia es que todos se beneficien, minorías y mayorías, ambulantes y ciudadanos que no son ambulantes. Por eso dice, la justicia no permite que los sacrificios impuestos a unos pocos, por ejemplo, los ambulantes están prohibidos de trabajar y son una minoría, sean compensados porque la mayoría vive tranquila. No, eso no es justo para mí. Por tanto, en una sociedad justa, las igualdades se dan por establecida definitivamente. Es un rasgo fundamental de la justicia y la igualdad. Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni a cálculo de intereses, como sí lo supone en el segundo caso, cálculo de intereses del utilitarismo. Entonces, ahí Rawls está criticando, estimada Yamile,
a los utilitaristas. ¿Ya? El utilitarismo dice, una sociedad es justa si se beneficia a la mayoría. Ese es John Stuart Mill y Bentham. Pero Rawls dice no, porque hay que tener en cuenta las minorías. Tú no puedes establecer justicia que perjudica a una minoría en beneficio de una mayoría. Y lo más importante de una sociedad y de una institución y de una ley es que sea justa, así como lo más importante de una teoría es que la teoría sea verdadera. No tanto que sea eficiente, de que sea bonita, no. Ya, pues ya está. ¿Cuál es la clave? Claro, eso. Claro, muy bien. ¿Cuál es la clave de la 13? Avión, ¿no? Salazar concluye afirmando que puesto que son más deseables la plenitud del ser, la autenticidad y la autonomía, que la condición contraria y defectiva que se observa en la unidad de la cultura americana hispano-india, la filosofía es un valor que necesitamos realizar para lograr el acercamiento a la plenitud de nuestro ser, ya que nuestra filosofía, con sus peculiaridades propias, no ha sido un pensamiento genuino y original, sino inauténtico e imitativo en lo fundamental. Y esto se debe a que vivimos alienados por el subdesarrollo conectado con la dependencia y la dominación. Por lo tanto, la constitución de un pensamiento genuino y original y su normal desenvolvimiento no podrán alcanzarse sin que se produzca una decisiva transformación de la sociedad mediante la cancelación del subdesarrollo y la dominación. Logrado este propósito, la filosofía y por ende la cultura, genuino y original, será el pensamiento de una sociedad auténtica y creadora. Creo que está fácil el texto, solamente lo voy a resumir rápidamente. Eh, Salazar Bondi, ¿te acuerdas de él, no? Augusto Salazar Bondi, el que vimos la semana pasada, considera lo importante que es ser auténtico y autónomos, ¿no? ¿No es cierto o no? Y esta situación, que le gusta a Salazar ser auténticos en el pensamiento, que no repitamos a los filósofos norteamericanos que vemos en San Marcos, es una condición contraria a lo que vemos ahora, ¿no? A lo que vemos ahora. Ahora somos imitativos, somos copiones, ¿no es cierto? ¿No? De ahí que es importante la filosofía, justamente, dice Salazar. Nuestra filosofía no ha sido genuino y original, sino inauténtico e imitativo. Y eso se debe al subdesarrollo, a la dependencia y a la dominación. Por tanto, para alcanzar un pensamiento genuino, hay que acabar, cancelar es acabar, hay que acabar el subdesarrollo y la dominación. Si acabamos con el subdesarrollo y la dominación, tendremos un pensamiento auténtico y un pensamiento creador. Está fácil, no es gran cosa. ¿Está bien? ¿Está claro el texto? Sí, 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 sí. No creo que sea tranca, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gabriela, Luz, Kiara, todo bien. Bien, entonces, si es todo bien, o no se entendió. Hola, Clara 14.
¿Cuál es la situación de la cultura americana? La situación de la cultura americana es que somos copiones, ¿no es cierto? No tenemos un pensamiento genuino. Y eso se debe al subdesarrollo, la dependencia y la dominación. ¿A qué se debe que seamos copiones? A esto. Nada más. Por tanto, si cancelamos esta situación, seremos originales. ¿Cuál es la clave? No podrás superar, pero si no está... A ver, para. ¿Dónde dices que no se puede superar? ¿Dónde dice eso? No dice eso. ¿Dónde sacas que no puedes superar? Lo que está diciendo es como decir, tú no sabes matemática debido a que eres flojo. ¿Con eso estoy diciendo que nunca vas a poder aprender matemática? No he dicho eso. Tú no sabes matemática porque no eres organizado, porque eres flojo. Pero de ahí no se sigue que por esa razón nunca vas a aprender matemática. Lo que está diciendo es, la condición de nuestra cultura latinoamericana de ser imitativos tiene como causa la dominación económica, el subdesarrollo. Por tanto, si acabamos con esa dominación económica, podemos alcanzar un pensamiento genuino. Es lo que está diciendo el texto. Marcas la D. ¿No podrás superar? La clave es la A, la A, la A, la A. ¿Qué es modo de producción? Está demarcada por las condiciones en las que se vive. ¿Qué cosa es modo de producción? La situación de la cultura está determinada por la condición histórica de sociedad dominada. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O estoy hablando en japonés? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, Gabriela, Gianmarco, ¿cuál es la clara 15? ¿Por qué somos copiones, señor Salazar? ¿En vista de qué? Según su fantasía, las relaciones entre los hombres, todos sus actos y su modo de conducirse, sus trabas y sus barreras, son otros. Vamos a parar un ratito. Vamos a desarrollar una teoría para ilustrar, ¿ya? Para que vaya a ser que por ahí nos soltemos, ¿no? Y nos quede claro, ¿de acuerdo? Vamos a ver el tema de Karl Popper del Círculo de Viena, que eso van a preguntar, estoy seguro. Ya vamos a ver el tema de Karl Popper, el tema del Círculo de Viena, ¿ya? Que es fundamental este tema, ¿eh? No creo que haya quedado claro. Dios representa al mundo, Perú es maravilloso. La oración es científica. Eso es solamente... Los del Círculo de Viena fueron profesores de la universidad. Es solamente 14 minutos. Va a tomar atención, ¿ya? Sí, mejor. Antes que me olvide. Porque esto sí va a preguntar San Marcos. Lo de Salazar ya creo que es claro, ¿no? Pero, ¿todo bien? ¿Todo está? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien, no? Muy bien. Ya, toma atención a esto. Vamos a repetir el tema de Karl Popper, el Círculo de Viena y Thomas Kuhn, ¿ya? Va a tomar atención, ¿de acuerdo? Listo. Toma atención a esto. La institución se llamó el Círculo de Viena. Los intelectuales del Círculo de Viena fueron profesores de la Universidad de Viena en Austria
comandados por el matemático y filósofo Maurice Schlick. También estaba ahí Rudolf Carnap, por ejemplo, estaba Otto Neurath y otros más que van a constituir una institución interesada por delimitar la ciencia. Ellos toman la posición de Wittgenstein y lo mezclan con el positivismo de Comte, que una vez vimos. De tal manera, ellos tienen mucho de empiristas, por eso también este movimiento se le llama empirismo lógico. Es así, como empiristas, sostienen que la investigación científica debe partir de la observación, de lo que podemos ver. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de la experiencia, establecemos inducciones. Ese método, obviamente, hace que ellos se pongan afines, claro más, hacia el empirismo. Pero lo que caracteriza el Círculo de Viena es el hecho que ellos toman la filosofía de Wittgenstein y proponen lo que está ahí en estos colores rojo y azul. Que lo que distingue a la ciencia de lo que no es ciencia es la verificación. Según el Círculo de Viena, una oración es científica si esa oración se puede verificar. Por ejemplo, la oración 2 por 2, 4 es científica porque se puede verificar. La oración la luna es satélite de la Tierra es científica porque se puede verificar. Pero, como ya lo había insinuado Wittgenstein, y ellos son bien fieles a Wittgenstein, hay expresiones que no se pueden verificar. Por ejemplo, la oración Dios es todopoderoso. La oración el Perú es maravilloso. La oración el ser es la temporalidad del todo. Esas oraciones no se pueden verificar. Y como no se pueden verificar, son expresiones metafísicas. Absurdos que no son parte de un conocimiento válido. De tal manera que el Círculo de Viena, de un otro modo, hace suya la tesis de Wittgenstein de que la filosofía es análisis del lenguaje. De tal manera que para el Círculo de Viena, analizar el lenguaje significa de que la filosofía establece una distinción entre oraciones científicas, oraciones que se pueden verificar, y oraciones metafísicas, oraciones que no se pueden verificar. Entonces, doctrinas, por ejemplo, el psicoanálisis, doctrinas como el materialismo dialéctico marxista y, obviamente, la religión, no pueden ser consideradas científicas, según el Círculo de Viena, porque son doctrinas cuyas oraciones no pueden ser verificadas. Por ejemplo, una afirmación del psicoanálisis, ¿no? En los sueños se manifiesta el inconsciente. ¿Eso cómo se puede verificar? Una teoría del materialismo dialéctico. La materia es eterna. No se puede verificar. Pero si yo digo, por ejemplo, un joven Pepe Lucho se rasca la cabeza 5 veces durante una hora de 9 a 10 de la mañana. ¿Esa oración se puede verificar? Sí. Y por consiguiente, el conductismo, porque hablar de rascarse la cabeza implica una conducta, y el conductismo es la escuela psicológica que estudia conductas, sí es una teoría científicamente válida. ¿De acuerdo? Ahora, ellos, lo estaba comentando, conforman una... Ahora sí es claro lo del Círculo de Viena, ¿no? Quedó clarísimo, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos a ver lo de Karl Popper. Pues Karl Popper era un epistemólogo que hablaba de la falsabilidad, hablaba de la falsación. Consideraba de que las oraciones que componen la ciencia pueden ser falsas, ¿de acuerdo? Pues eso habla Popper. El Círculo de Viena habla de la verificación, habla que una oración es científica si esa oración puede ser falsa, ¿de acuerdo? Ahí incluye, ese es Popper, Popper habla de eso, ¿no? Una oración es científica si puede ser falsa, pero el Círculo de Viena, que es una escuela empirista, afirma lo contrario, ¿no? De que lo que distingue a la ciencia y lo que no es ciencia es la capacidad que tienen las teorías de ser verificadas. ¿De acuerdo? Ahora sí, clarísimo sobre el Círculo de Viena, todo claro, ahora sí, todo perfecto, como se dice, en el Go popular, sí, todo perfecto, en el Go popular. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Ya. Todo bien entonces, ¿no? ¿Y cómo se llama la escuela rival del Círculo de Viena?
el filósofo rival del Círculo de Viena, eso van a preguntar en San Marcos, me ha puesto eso, o preguntan el sábado o el domingo, es Karl Popper, ¿de acuerdo? Porque no han preguntado la semana pasada, entonces de hecho van a preguntar ahora. Es Popper, ¿ya? Popper es rival del Círculo de Viena. Y como Popper es rival del Círculo de Viena, Popper propone no tanto la verificación. Para Popper, las leyes de la ciencia no se pueden verificar, así de simple, porque las leyes de la ciencia son enunciados universales. No pueden estar sometidos a ninguna cuestión de falsación. Son tan universales que son imposibles de que sean falsas. Eso dice Popper. ¿De acuerdo? Entonces, él comienza a decir, ¿qué distingue una teoría científica genuina, de aquella teoría que parece científica, pero que no lo es? Y Popper piensa, ya, lo que distingue una teoría científica de una teoría que parece científica, pero que no lo es, está en el hecho de que las teorías científicas pueden equivocarse, pueden cometer errores, y al cometer errores, sostiene Popper, estas pueden ir progresando. Entonces, la oración, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, es una oración que tiene validez porque puede ser falsa. Gracias a eso se pueden elaborar hipótesis mejores. Eso propone Karl Popper. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esa parte de Popper para que te quede claro. ¿Ya? Vamos a tomar atención, Ariana. Por favor, toma mucha atención porque eso me tinca que se van a preguntar. Ya, me estamos pasando la hora y hay temas que sí tienen que venir en San Marcos porque la semana pasada no vinieron. Bien, vamos, continuamos entonces. Vamos a refrescar la memoria. Institución empirista. Y tradicionalmente, profesor, todo empirista tiene como antónimo a un racionalista. Entonces aparece a la palestra, profesor, el epistemólogo austriaco y luego inglés Karl Popper. Karl Popper enfrenta las tesis del Círculo de Viena. Mientras que el Círculo de Viena considera de que el conocimiento parte de la observación y el método es la inducción, Popper se da cuenta de algo que desde la época de Hume había sido muy cuestionado, y de seguro tú lo sabes. La inducción no es válida, dice Popper. A partir de experiencias particulares, tú no puedes justificar, sostiene Popper, ningún enunciado universal. Piensa nomás, diría Popper, en cualquier oración de tus libros de física, de química, cualquier fórmula de la física, cualquier fórmula de la química, cualquiera. ¿Esas oraciones son universales o no? Según el empirismo del Círculo de Viena, esas oraciones deben de partir de la experiencia. Pero la experiencia es particular y la oración es universal. Y como sabes, de lo particular a lo universal, no puedes tú concluir válidamente nada. Entonces la inducción es absurdo. Además, una oración universal, cualquier ley de la ciencia, a mí se me ocurre, por ejemplo, algo muy simple. El agua hierve a 100 grados. Algo muy sencillo. Esa oración, el agua hierve a 100 grados, diría Popper, si lo pensamos mejor, esa oración parte de la ciencia, todo lo que tú quieras, pero no se puede verificar. ¿Cómo verificar que el agua hierve a 100 grados? Imposible, pues, porque tendrías que hervir a todo el agua. Un experimento es un caso particular, profesor. Pero la oración, el agua hierve a 100 grados, no es una expresión particular, es universal. Entonces, esa oración no se puede verificar según Popper. De tal manera que los enunciados de la ciencia, cualquiera que veas en tus libros, jamás se pueden verificar. La verificación es imposible en la ciencia, sostiene Popper. De tal manera que Popper considera que las oraciones como el agua hierve a 100 grados, cualquier ley de la física que tú lo conoces muy bien, o de la química, oraciones como todo hombre es mortal, esas oraciones no son tanto verdades, no son verdades, son hipótesis que el científico crea. Entonces, la investigación científica, sostiene Karl Popper, no parte desde, digamos, una observación pura, parte desde ideas previas. El científico, cuando inicia su investigación, inicia de hipótesis. Eso se llama la teoría de la tábula plena. Tábula plena considera, la tesis de Popper, la tábula plena, considera de que la investigación parte siempre de hipótesis. El científico nunca se acerca al conocimiento con la mente en blanco, se acerca siempre con hipótesis. Esas hipótesis, sostiene Popper, el científico busca contrastarlas, pero al contrastarlas, el científico no busca verificarlas. Entonces, por ejemplo, ante la hipótesis que tiene el científico de que el agua hierve a 100 grados, el científico no busca hervir todo el agua y que llegue a 100. Lo que busca el científico es
encontrar ciertas circunstancias en las que el agua no hierve a 100. ¿Me hago entender? El científico parte de una hipótesis. Todo cuerpo cae en dirección a la Tierra. Pero él no busca verificar eso, porque sería pues probar todo cuerpo, ¿no? Lo que busca el científico es encontrar situaciones, circunstancias en las que un cuerpo no caiga en dirección a la Tierra. O sea, lo que busca el científico es encontrar un contraejemplo, un caso que refute la teoría. Por consiguiente, para Popper, el criterio que distingue a la ciencia es la falsación. ¿Qué distingue a la ciencia de la pseudociencia según Popper? De que la ciencia está constituida de hipótesis y por consiguiente saberes provisionales, saberes que pueden ser falsos. En cambio, las pseudociencias, digamos la religión, está constituida, por poner un caso, la religión nada más, un caso, la religión está constituida por oraciones que se presentan como absolutas, como totalmente verdaderas. Entonces, si una teoría se presenta como totalmente verdadera, eso no puede ser científico, porque lo que distingue a la ciencia de lo que no es ciencia es que la ciencia puede ser falsa, se puede equivocar. ¿Y qué de bueno tiene que la ciencia se puede equivocar?, sostiene Popper. Lo bueno es que al poder equivocarse, la ciencia puede corregirse y al corregir, mejorar y progresar. Por ese motivo, para Popper, la ciencia progresa gracias a los errores que ella misma comete. En cambio, las teorías, dice Popper, como el psicoanálisis, como el marxismo, por ejemplo, como la religión, son teorías que se presentan como verdades absolutas e incuestionables. Y por consiguiente, no pueden ser falsadas, se presentan como dogmas totales y eso no es científico. Ahora, mientras que el Círculo de Viena considera, profesor, de que la metafísica no es un saber válido, no es un saber, para nada es un saber, simplemente hay que desecharla totalmente. Popper, como buen racionalista, considera que la metafísica sí puede servir. La metafísica, según Popper, sí sirve. Claro que sirve. Tiene un sentido la metafísica. Sirve porque hay teorías metafísicas que han ayudado a la investigación científica. Por ejemplo, la teoría de Demócrito. ¿Te acuerdas de Demócrito? En el siglo V a.C., Demócrito sostuvo de que las cosas están hechas de átomos. Esa teoría metafísica, ¿sirvió o no sirvió para la ciencia? Sirvió, no cabe duda. Por consiguiente, hay teorías metafísicas que sí pueden servir a la investigación. No se le desecha totalmente. Si nos damos cuenta, tanto para Karl Popper como para el Círculo de Viena, el psicoanálisis, el marxismo y la religión no son científicas, pero por motivos diferentes. En el caso del Círculo es porque no se pueden verificar, en el caso de Popper es porque se presentan como absolutas e infalsables. Ellos, el Círculo de Viena y Karl Popper, hacen un estudio lógico de la ciencia. En cambio, el epistemólogo Thomas Kuhn hace un estudio histórico acerca de la ciencia. Según Thomas Kuhn, hay que tomar en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven las teorías científicas. Según Kuhn, los científicos no buscan falsear nada. Por el contrario, lo que hacen los científicos, según Kuhn, es defender sus teorías. Los biólogos en la actualidad defienden a Darwin, como los físicos a Newton o a Einstein, como los astrónomos hoy a Copérnico, como los matemáticos a Euclides, si son euclidianos. De tal manera de que lo que hacen los científicos es aceptar ciertos postulados como dogmas. Esos postulados Kuhn les llama paradigmas. ¿Qué es un paradigma, profesor? Un paradigma, según Thomas Kuhn, es una suerte de enfoque acerca de la realidad. Por ejemplo, tú sabes que en la época del feudalismo existía el enfoque, el paradigma geocéntrico postulado por Aristóteles y Claudio Ptolomeo. Paradigma que asumía de que el centro del universo era la Tierra. De tal manera que los astrónomos defendían ese paradigma con todo. Actualmente, los científicos no aceptan el paradigma de Aristóteles, sino aceptan el paradigma de Copérnico, aquel que dice de que el centro es el Sol. Entonces, los científicos durante ciertas etapas defienden teorías y la investigación que el científico hace de acuerdo a cada teoría se llama ciencia normal. Si ves el diagrama, te das cuenta que el paradigma
geocéntrico es mucho más complejo que el paradigma heliocéntrico. Entonces, ¿por qué se ha cambiado, dice Kuhn, del geocentrismo al heliocentrismo? No porque el heliocentrismo sea verdadero y el geocentrismo sea falso, nada que ver, sino porque simplemente, como creo que tú lo ves muy obvio, es más fácil el heliocentrismo, más sencillo. Entonces, cuando Copérnico postuló el heliocentrismo, lo postuló como una hipótesis, pero esa hipótesis tuvo éxito porque simplemente los astrónomos más jóvenes, como por ejemplo Galileo, pues aceptó eso porque era más sencillo de entenderlo. De tal manera que los astrónomos más antiguos, pues los que estaban a favor de la iglesia, por ejemplo, se murieron aceptando el geocentrismo. Entonces los paradigmas, dice Thomas Kuhn, no son eternos, sino que hay un momento histórico en el cual estos cambian. Ese momento de cambio de paradigma se denomina revolución científica. Y es un cambio brusco y es un vuelta a empezar. De tal manera que cuando se adoptó el paradigma heliocéntrico, la astronomía volvió a empezar. O sea, la astronomía no es una sola, sino que es una etapa geocéntrica, luego vino otra etapa heliocéntrica. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el caso de la biología. La biología era antes, a partir de la teoría de Aristóteles, de la generación espontánea. Llega Darwin y plantea la teoría de la evolución y la biología vuelve a empezar. Por ese motivo, la biología, la psicología, la física, la matemática, la astronomía no es una sola, sino son enfoques diferentes. Por esa razón, Thomas Kuhn sostiene que los paradigmas no se pueden comparar entre sí, son inconmensurables. La ciencia no es una sola, la ciencia solamente son enfoques y por consiguiente la ciencia no progresa en pos de la verdad. ¿De acuerdo? Muy bien. De tal manera, chicos, que hemos visto, de manera muy sucinta, muy resumida, el tema de la filosofía analítica de Wittgenstein, que afirma que la filosofía... Bien, creo que con eso sí, ahora sí todo está claro, ¿no? Todo está claro, ¿no es cierto? Bien, vamos a leer este último texto y sobre eso vamos a dar las claves nada más. Ahora sí todo claro, ahora sí todo claro, ¿no? Sí, 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 ahora sí clarísimo, Karl Popper, Círculo de Viena. Muy bien, muy bien. Bien, ahora sí. Bien, empezamos, ¿ya? A ver, dice, en vista de que, según su fantasía, las relaciones entre los hombres, todos sus actos y su modo de conducirse, sus trabas y sus barreras, son otros tantos productos de su conciencia, los jóvenes hegelianos formulan consecuentemente ante ellos el postulado moral de que deben trocar su conciencia actual por la conciencia humana, crítica o egoísta, derribando con ello sus barreras. Este postulado de cambiar de conciencia viene a ser lo mismo que el de interpretar de otro modo lo existente, es decir, de reconocerlo por medio de otra interpretación. Pese a su fraseología supuestamente revolucionaria, los ideólogos jóvenes hegelianos son en realidad los perfectos conservadores. Los más jóvenes entre ellos han descubierto la expresión adecuada para designar su actividad cuando afirman que solo luchan contra frases, pero se olvidan de añadir que a estas frases por ellos combatidas no saben oponer más que otras frases y que al combatir solamente las frases de este mundo, no combaten en modo alguno el mundo real existente. Los únicos resultados a que podía llegar esta crítica filosófica fueron algunos esclarecimientos históricos religiosos, harto unilaterales por lo demás sobre el cristianismo. Todas sus demás afirmaciones se reducen a otras tantas maneras de adornar su pretensión de entregarnos, con estos esclarecimientos insignificantes, descubrimientos de alcance histórico mundial. A ninguno de estos filósofos se le ha ocurrido siquiera preguntar por el entronque de la filosofía alemana con la realidad alemana, por el entronque de su crítica con el propio mundo material que la rodea. Mira, tratándose de nuestra última reunión,
yo no voy a analizar el texto, digamos, de forma más concisa como antes lo hacía, sino de manera más para conversar. Voy a responder a mí mismo la pregunta, ¿no? Si tú quieres responder la pregunta que voy a hacer, lo puedes hacer, ¿ya? Si no, no lo respondes, pero yo sí voy a responder. Profesor Ortega, ¿usted sería capaz de hacer una revolución armada con el fin de acabar con las injusticias del mundo? Por ejemplo, una revolución que acabe tanto con Estados Unidos como con Rusia. ¿Usted sería capaz de hacer una revolución armada, o sea, con fusil en la mano? Una guerra contra Estados Unidos y todas las potencias imperialistas. ¿Usted sería capaz de hacer eso? Y yo me respondo y diría no, no sería capaz. Porque, pues porque quiero mi vida, porque no quiero morirme, porque tengo familia, porque me gusta estar en mi casa, tengo comodidades, tengo internet, tengo computadora, tengo celular, tengo WhatsApp y estoy con mis amigos. Entonces, señor Ortega, si usted no quiere dar su vida en una revolución armada, ¿cómo usted pretende aportar en el cambio de la sociedad? Y yo sigo respondiendo y digo, ¿sabes cómo? Publicando en Facebook, publicando un bailecito en TikTok por la paz en el mundo. Nada más. Eso es mi aporte al cambio de la sociedad. Entonces, viene Marx y al escuchar mis respuestas me diría, lo que pasa, señor Ortega, usted tiene mucho de idealismo en su cabeza. Usted cree que solamente basta con criticar la sociedad. Usted cree que la realidad está en función a su conciencia, a sus ideas. Como cree en eso y encima es flojo, entonces piensa de que es suficiente con hacer un escrito, publicar en TikTok, poner una banderita de Ucrania, etcétera. Eso iría Marx. Y eso es lo que dice el texto. Eso dice el texto. El texto dice eso. Entonces, claro, el texto lo habla de manera más filosófica. Estamos hablando de estos dos grandes pensadores, ¿no? Marx y Engels. Pero eso es lo que está diciendo. Mira, nosotros, voy a hablar de mí, ¿no? Una persona que cree que todo se cambia solamente con publicación en el Facebook. Me parezco mucho, dice el autor, a los jóvenes hegelianos, a ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Te acuerdas que Hegel era idealista? Los jóvenes hegelianos creen que lo que ocurre en el mundo humano es producto de su conciencia. Claro, si las guerras son producto de la conciencia, entonces atacando la conciencia, acabo con las guerras. Bueno. ¿Y cómo ataco la conciencia? Publicando en Facebook, opinando, hablando, pero no haciendo nada concreto. Entonces yo me parezco a los jóvenes hegelianos, que solamente critico nada más, porque creo en el fondo, por más materialista, por más ateo que pueda ser, creo que al final las cosas pueden cambiar a través de la conciencia. La realidad está determinada por la conciencia, o sea, ese es idealismo. Ahora, por eso, estos jóvenes hegelianos, por más críticos, por más iracundos que sean en sus publicaciones, esa fraseología revolucionaria, son en el fondo conservadores. O sea, en el fondo esas publicaciones en el Facebook no cambian nada, diría Marx. Conservadores, porque o sea, no aportan en nada. O sea, solamente aportan opinando, pero eso no es aporte, pues. Entonces, ellos creen, estos jóvenes hegelianos creen que solo, claro, ellos afirman que luchan contra frases y luchan contra frases con otras frases. Y al luchar frases contra frases, no cambian el mundo, pues. No cambian el mundo. Entonces Marx sostenía que la tarea de los filósofos no solo consiste en criticar el mundo, que también es bueno, de hecho que es bueno, pero no puede consistir solo en eso, sino principalmente en transformarlo, es decir, en una práctica revolucionaria real, no quedarse en la red social, que también está bien, pero si se queda solo en esto, diría Marx, esto no sirve para nada. Entonces los jóvenes hegelianos, como eran idealistas y creen que el mundo está en función a su conciencia, solamente se dedican a elaborar frases
teorías, adjetivos, memes, diríamos hoy, para luchar contra frases. Por tanto, no cambian nada, son conservadores. No cambian el mundo real. A lo mucho, algunos resultados, algún esclarecimiento de conceptos. Nada más. A ninguno de estos filósofos jóvenes hegelianos muy eruditos se les ha ocurrido preguntar sobre la relación que hay entre sus ideas con la realidad del mundo actual, con la realidad del mundo material. Ellos son tan idealistas que creen que solo basta con saber más para cambiar el mundo. También de esa manera Marx está criticando a los llamados socialistas utópicos. Nosotros, tú cuando estés en San Marcos, quizás vas a encontrar personas que van a criticar la sociedad, etcétera, y son personas muy cultas, te van a leer, van a saber un montón de autores, te van a mostrar que leen bastante, que tienen una bibliografía enorme, que te van a hacer PPTs, te van a hacer PowerPoints muy eruditos, y tú vas a querer, sumar, este pata cómo sabe, ¿no? Pero al final eso queda solamente en la teoría. Pero ese pata no quiere salir de su confort, de ser un profesor universitario, es un chico muy conocedor, pero no pasa de eso. Entonces, al final, esas grandes investigaciones que se hacen no cambia nada. Mira, para que te des un simple, mira, voy a cambiar de tema, así para que des una idea así simplona, pero válida. ¿Cuántas investigaciones, investigaciones se ha hecho sobre la pobreza en el Perú? ¿Y cuántas de esas investigaciones han aportado a paliar la pobreza en el Perú? Ninguna. ¿Me hago entender o no? ¿Cuántas investigaciones? Yo nunca sabía, hace poco vi en la televisión un instituto contra la pobreza, donde un pata habla, no sé, habla un pata que, no sé, sabe mucho, un economista. Somos una institución contra la pobreza, de lucha contra la pobreza. ¿Ya? Esa institución, conformada por grandes estudiosos sobre la pobreza en el Perú, ¿cuánto realmente han aportado porque no exista pobreza en el Perú? Marx diría nada. No diría, cualquiera diría nada, nada. Nada. Entonces, ¿ellos cómo combaten la pobreza, Ariana? Estudiándola. Pero Marx diría no. Pero con estudiar no combates nada, pues. Ellos piensan que mientras más sé cómo es la pobreza en el Perú, entonces ya con eso es suficiente para cambiar la pobreza. Loco, pues es idealismo. Eso dice el texto. Interesante, ¿no? Por eso Marx es un filósofo grandioso. Dice que no solo basta con decir las cosas, sino que hacer cosas. Vamos con la clave 16. A ver, dime la clave 16 para acabar la clase. Oye, aquí lo vamos a dejar. Con la clave 16. Casa, dice la gente. Claro, casa. ¿Cuál es el error que cometen los jóvenes hegelianos? 17. Dado. Joven tutor, ¿hoy hay quizzes? Joven tutor. Creo que no, ¿no? Porque hoy es un día especial. ¿No es cierto? ¿Hoy hay quizzes? No hay quizzes. Ya. Vamos con la clave la 18. Lo digo, doy la clave la 18. 17 es Tedo. 18 es la 1, nada más. Porque lo que está diciendo acá el texto de Nietzsche es que lo que importa es la valoración. Lo que importa es la valoración. Es 1, nada más. Y valoración tiene que ver, como sabes, con axiología. La valoración posee más importancia que la realidad, claro. Verdadero, la A. La 19, una cosa es pensar, dice Heidegger, otra cosa es filosofar. Claro, no son cosas iguales. ¿Ya? El pensar no se identifica con el filosofar. Esa es la pregunta 19. La 20, valores, dignidad.
1A, vamos a ver. 2, dos barco. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. La solidaridad. Ah, ya. 1 es casa, de hablar. Dignidad es esto. La autotelia que decía Miro Quesada, ¿no? 1 es casa. Igualdad es A. 1 casa, 2A. 3, sí, dedo. Y 4 besos. Sí, la clave es dedo. 20 dedo. 20 dedo. 21 altruismo. 21 es dedo. 21 es dedo. 22 es avión. 22 es avión. 2 y 4. 23 es beso. 23 es beso. 24 es avión. Y yo quiero acabar así, maestro, porque quiero decirte algo. Y 25 es casa. Casa. 24 es avión, 25 casa. ¿Cómo ves el ingreso, maestro? ¿Cómo lo ves? Como muchas veces te dije, ¿por qué no podrías ingresar? ¿No es cierto, Lorena? ¿Por qué no podrías ingresar? Si tú tienes cerebro, si tú eres joven, si tú eres una persona que tiene tanto que vivir, ¿cómo quisiera? Mira, si tú tienes 25 años, eres un chivolazo, eres una persona que recién está en las 7 de la mañana de la vida, a los 25 años. ¿Eh? ¿Qué edad tienes tú? 17, 18, 20. ¿Y eres mayor? ¿Dónde está lo mayor? Eres un niño, eres, bueno, en un sentido coloquial, claro. No, tampoco eres un bebito, pero eres un muchacho tan joven. Tu cerebro recién está empezando a madurar. Entiende que los que están en San Marcos estudiando no son genios. Al contrario, cualquiera puede ingresar. Para una cuestión coloquial, muchos sanmarquinos salieron a protestar cuando vacaron a Vizcarra, para que te des cuenta el nivel, digamos, a veces intelectual que pueden tener algunos. O sea, cualquiera, cuando yo veo eso, que San Marquino salió a protestar por un corrupto, un ladrón como Vizcarra, me doy cuenta que con más razón confirmo que cualquiera puede ingresar. Cualquiera puede ingresar. Si un Vizcarra Lover es San Marquino, significa que, no sé, cualquiera puede ingresar. Hasta Anja Arizaga, hasta Nicola, claro. O sea, hasta Nicola puede ingresar, con respeto a veces ese muchacho, Anja Arizaga, no sé quién más está por ahí, Michelle Seufer, claro, Franco. Si un Vizcarra Lover es San Marquino, ¿por qué no puede ser tú? Claro, piensa así, si un Vizcarra Lover es San Marquino, ¿por qué no puedo ser yo? Claro, piensa así, y no, no estoy bromeando. ¿Quién te está haciendo, contándote chistes? No voy a contarte chistes, yo pienso la verdad. Por eso tú puedes ingresar, y hazlo por tu familia, hazlo por tu mamá, por esa persona sagrada que en este momento con tanto calor te está cocinando, quemándose ahí con el calor que hace, maestro, y dándote una comida rica a la 1 de la tarde. Hazlo por esa persona, hazlo por esa abuelita, por ese abuelito que tienes, para que seas ejemplo de tus hermanos. Claro, ¿entiendes? Y el consejo que te doy es que no le hagas caso a los medios de comunicación, enferman, envenenan. Yo no digo que niegues todo, tampoco hay que caer en el nihilismo, pero al menos te dicen algo, sospéchale un poco. Muchas veces decimos, no, sí, los medios son basura, pero al final terminamos haciéndole caso a los medios. Al final, por ejemplo, cuando nos mandaron a cortar el pelo para ayudar a los pingüinos del mar, ¿no es cierto? Así de simple.
Nos mandaron a cortar el pelo para ayudar a los pingüinos. ¿Quién te mandó a hacer eso? ¿De dónde sale esa idea? De las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Entiendes o no? Entonces tú tienes que ser un muchacho no tan, digamos, sometido a eso. ¿De acuerdo? Y si las cosas, muchacho, déjame terminar. Toma atención, papito. Y si las cosas no salen como lo tenías planeado, pues que te sirva de experiencia, pues. Haz una organización, esfuérzate. Ingresar a la universidad no es escalar el Everest, no es ir a la luna. Es algo difícil, pero no es que sea lo más difícil. Es algo que tranquilamente un joven que estudia, que planifica, suave. Esto ingresa de lejos. No es cuestión de amanecerse. No es cuestión de, no sé, de flagelarse, de no comer. Eso es una tontería. El pata que hace eso es porque no planifica sus cosas. Porque recién será de estudiosita de última hora, faltando un mes para ingresar. Ahí sí, pues. Pero si el pata que ha estudiado planificadamente, organizadamente, de lejos, ingresa a cualquier carrera, medicina, qué sé yo. ¿De acuerdo? Así que si las cosas no salen como tú lo tenías pensado, en vez de, ay, ¿no? Porque eso es de mantequilla, ese es de cristal. Eso, ay, no quiero comer. Ya, eso, en vez de hacer eso, evalúa. Tú eres un hombre inteligente, ¿no? Evalúa. Y lo voy a hacer por ti, mamá, por ti, abuelita, por ti, papá, por la gente que tú amas. Amor con amor se paga, hijo. Amor con amor se paga. ¿De acuerdo? Amor con amor se paga. Devuelve con amor lo que han hecho por ti. Y si te parece, no sé, un gran sacrificio, lo cual no es cierto, pero si te parece un gran sacrificio que estudies, lo cual no es cierto, acuérdate de esas personas que sacrificaron mucho por ti, esas personas que no dormían para cambiarte el pañal, que donde sea conseguían dinero para pagarte el hospital cuando estabas mal, que sacaban cara por ti en tu casa cuando alguien se quejaba. Acuérdate de esas personas que realmente han mostrado en la práctica que te aman, que te aman. ¿Entiendes? Vuélvete el orgullo de tu familia, más de lo que ya te aman. De hecho, te aman y van a ser orgullosos de ti. Pero sé más, pues, y tú puedes hacerlo. ¿Ya? Es el consejo que te doy. Y estudia mucho para que seas el orgullo también de la juventud, de la patria. No te quedes solamente en criticar como el profesor Ortega lo puede hacer, sino haz cosas para que el Perú cambie, para que nuestro pueblo mejore. ¿De acuerdo? Recuerda que todo lo que sale del pueblo vuelve a él y tú eres parte del pueblo peruano. Nunca te olvides. Tú no puedes ser ajeno a los problemas sociales. No puedes quedarte en ese esnovismo, en ese creerse como yo soy sanmarquino, entonces yo soy lo máximo. Eso son tonterías, eso es de pulpín. Una persona que está en una universidad se identifica con los problemas sociales. Eso debe ser. ¿Ya? Y hasta la victoria. Ya está. Nos vemos. Cuídense. Vayan al baño, vayan al pichi. Hasta aquí el tema. Un abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos. Hasta el ingreso final. Nos vemos en Bonex. ¿Ya? Listo. Bye.